detrás del asesinato de Kirillov y qué impacto puede tener en la dinámica del conflicto? Lo primero que hay es evidente, es lo que llamamos acá manotón de ahogado. O sea, es una última esperanza, una última actitud con la idea de conseguir torcer un rumbo que ya se define. Yo entiendo que hay mucha gente que todavía cree la propaganda occidental, pero creo que la situación está bastante a la vista, ¿no? Eh, Nosotros estamos en un punto donde se está complicando demasiado para Occidente la cuestión ucraniana, independientemente de lo que cada uno en lo personal crea y quien tenga razones. Hay una cosa bastante clara, es Rusia está aumentando la presión, va avanzando cada vez más hacia Kiev, porque en definitiva lo que está haciendo es cercando a Kiev por el sur, pasa al norte, está expulsando en Kursk, y los ucranianos con Zelensky además se encuentran en un panorama complicado por la llegada de Trump, que en sus primeras, podríamos decir, consideraciones públicas, está dando señales que no son favorables a Ucrania. Básicamente, lo mínimo que va a suceder es que lo va a presionar para que negocie Zelensky, y los rusos no están de ánimo para negociar. O sea, Zelensky tiene sus días contados, y bueno, en estas circunstancias hay que hacer algo que cambie el destino ya manifiesto. Entonces, ¿qué es ese algo? Bueno, pueden ser varias cosas. Puede ser intentar invadir un resto del territorio, un sector del territorio ruso, como sucedió en Kursk. Y ahora se habla que están juntando tropas, que puede pasar lo mismo en Bryansk, o no saben bien dónde, pero esperan en las proximidades un nuevo intento de invasión, una nueva invasión ucraniana, por la acumulación de tropas que mencionaba antes. Y esto tiene que ver con el tema de, bueno, juntar argumento para sentarse a negociar algo con Rusia, que ya no es una victoria, ya no es que Rusia simplemente se vaya del lugar, sino la propia subsistencia, pero Rusia parece que está decidida que esto no suceda. Y en ese marco es que se producen atentados terroristas. Y creo que no puede ser calificado de otra manera, porque un hecho de guerra no es un atentado en una capital de uno de los países, porque si utilizaríamos esa fórmula, porque yo también me anticipo a lo que van a decir, va a haber más de uno que nos va a decir, no, pero en realidad Rusia está en una situación de haber invadido a Ucrania, entonces los ucranianos tienen derecho a defenderse y a hacer lo que sea necesario. Bueno, la realidad es que es mucho más compleja que esto, y uno tiene que remontarse al pasado. Por lo tanto, toda esa realidad compleja que mencionábamos termina por precipitar una acción como es esta, que es atacar un general importante ruso en Moscú, con la idea de presionar, generar terror, dar ánimos a sus propias tropas de que también nosotros podemos hacer daño. Y el resultado de eso, bueno, va a ser seguramente un nuevo retroceso que van a sufrir los ucranianos cuando Rusia haga su represalia. El asesinato de Kirillov ha generado sospechas y tensiones en el contexto de esta guerra híbrida que venís señalando, ¿sí? Ahora, ¿qué impacto tiene este asesinato en la percepción interna, ¿no? Porque eso también es muy importante, y externa, de la estabilidad rusa. O sea, podría interpretarse como un intento de deseos de actores occidentales. Parte de esto es crear malestar en Rusia, presionar a Rusia, hacer que Rusia pierda los estribos, básicamente, que Putin entre en este juego de sanciones, de ojo por ojo, que es en definitiva lo que quiere Ucrania para conseguir estar en una posición de negociación con el apoyo de Estados Unidos, con Trump detrás. Esta situación no es fácil que la consigan, por eso es que apuntan a esta cuestión.
apuntan a dar un golpe de estas características. No, no me parece eh, que esto, a pesar de todo, consiga, por eso es en general lo que se está especulando mucho, una reacción de Rusia aplastante. Yo creo que Rusia va a devolver el golpe, lo va a devolver golpeando algo estratégico en Ucrania, pero va a resistir la tentación porque evidentemente hay conversaciones entre Putin y Trump está dando señales públicas de ir para atrás en la cuestión de Ucrania, de no querer enfrentar a Rusia, y Putin entiende el mensaje y sabe que en realidad son los enemigos de Trump que están tratando de ponerlo en una situación donde no pueda hacer ese retroceso. Entonces ese es el punto, creo que donde están situados hoy. No creo que Putin ceda a esa tentación porque sabe que es el objetivo que tienen, ¿no? Que dé una excusa para que no se pueda producir el plan de retiro de apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Eh, por eso hay que entender, creo que a Estados Unidos como un lugar donde cohabitan dos facciones de poder con distintos proyectos. Cuando uno habla de Estados Unidos, más como hacer alguno el imperio y todo, en realidad no está diciendo nada. Estados Unidos tiene muchas posiciones diferentes internas, enfrentadas a veces entre sí, que son necesarios diferenciarla. Y lo vemos claramente acá. El mundo se está viendo al borde de una guerra termonuclear, en realidad por una diferencia interna en Estados Unidos, básicamente. ¿Cómo encaja el asesinato de Kirillov en esa estrategia occidental de guerra híbrida contra Rusia? Y si es un nuevo escalón en la escalada de este conflicto, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuántos escalones tiene esta guerra, ¿no? ¿Cuánto más podría... ¿Cuántos peldaños más hay que subir? Exacto, ¿cuánto más hay que escalar hasta llegar a un punto, no te digo definitorio, pero a punto de explotar, digamos, el tema? Parte de lo que consta en la estrategia de guerra es precisamente en conseguir que no sean visibles las cartas. Si vos sabés hasta dónde va a ir Rusia y dónde va a explotar, depende de tus intenciones, sabés hasta dónde podés ir y hasta dónde no. O si tenés que sobrepasar eso para conseguir tus resultados. Yo creo que Rusia, como te decía, va a tener mucha paciencia más de la que va a tener a partir del 20 de enero. A partir de la llegada de Trump al poder, va a esperar, me imagino, un tiempo prudencial y va a aguardar que Trump vaya poniendo bajo su control a todos los elementos díscolos, los elementos rebeldes. Van a intentar sabotear este proceso. Lo que estamos viendo, como vos lo insistís, es el sabotaje de un proceso que pueda tender a la paz. Trump no va a imponer la paz, creo, no tiene tampoco forma de hacerlo. Lo que sí puede hacer es decir, bueno, arréglense, yo me retiro y que Europa se haga cargo de este problema. Y ver si los europeos tienen cómo hacerse cargo de una guerra contra Rusia por sí solos, porque ellos siempre están amparados en la sombra de Estados Unidos. El límite a eso, y el límite sería, por ejemplo, el uso de un arma nuclear, que Ucrania pueda utilizar, tiene como hacerlo, un arma sucia, es decir, poner material radioactivo dentro de un arma, un explosivo, volar eso en una ciudad rusa importante y contaminar a cientos de miles de personas. Eso es algo que Ucrania sí puede hacer y eso es algo que imagino que rebalsaría el vaso y que habría que ver a quién responsabilizaría en ese caso Rusia. Yo creo que Putin hoy el principal problema que tiene es contener a quienes dentro de su propio espacio dicen, bueno, esto no se puede seguir tolerando y nosotros tenemos que terminar por destruir el régimen de Zelensky.